Alabado sea Jesucristo. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, un capítulo extenso y muy importante. Este capítulo es un capítulo que se denomina el discurso escatológico. Así dicen muchas Biblias, desconozco qué dirá la tuya, pero lo cierto es que todo este capítulo Jesús va a enseñar sobre las señales que anunciarán la cercanía del fin. Por otro lado, va a hablar de eso que es su segunda venida y también de la destrucción del templo de Jerusalén, que es con lo que se iniciará este diálogo que Jesús tiene con los discípulos. Capítulo extenso, muy extenso, capítulo 24, con algunos pasajes que hay que leerlos con mucha tranquilidad, pero bueno, vamos a ir desentrañando un poco las distintas partes de este capítulo 24, por lo menos para que te quedes con lo esencial de este capítulo 24. Fíjate que este capítulo tiene 51 versículos, es un capítulo extenso, no recuerdo si hemos leído alguno con 51 versículos. Por lo tanto, vamos a adentrarnos porque Jesús enseña muchas cosas muy importantes a los discípulos y que también nos sirven para nosotros. Te recuerdo que si la temática de la segunda venida de Cristo, de las realidades escatológicas, la palabra escatón significa las cosas últimas, las cosas que están hacia el final, te interesa, en el canal de YouTube al que tú podés acceder, ¿no? Porque todas estas cosas están viniendo del canal de YouTube, el primer curso que yo di es un curso que trata sobre esto. Tiene que ver con si el Señor vuelve o no vuelve. No recuerdo ahora exactamente cómo fue el título que pusimos, que era un título que repetía un pequeño trabajito de Leonardo Castellani sobre este tema y que lo hicimos como un tributo de agradecimiento a la obra de Castellani, que en realidad no estamos en condiciones de comentar por la erudición del padre Castellani, pero sí de agradecer como hicimos en ese momento. Si te interesa, está ese cursito de 4 encuentros, Cristo vuelve o no vuelve, y hay uno de esos encuentros que eran los jueves, que era sobre este capítulo 24 de San Mateo, que está hecho, diríamos, más detalladamente a lo que lo vamos a poder hacer hoy. Vayamos al capítulo 24 de San Mateo, vamos a la mirada general que siempre tenemos sobre este capítulo. De los versículos 1 al 3 va a haber como una introducción al capítulo, en donde justamente todo se va a iniciar con el templo de Jerusalén, con las cosas que ellos ven, la solidez del templo, con todas esas realidades y las palabras que Cristo dice en ese momento. Del versículo 4 al 14 va a hablar de una serie de acontecimientos que darán aviso del comienzo de los dolores de parto, como dice Cristo. No son propiamente el fin, pero son previos al fin y anuncian cierta proximidad con el fin. A partir del versículo 15 y hasta el versículo 25 va a tratar de la gran tribulación de Jerusalén. La gran tribulación. Una temática muy importante, porque algunos se preguntan, ¿ya aconteció o no aconteció la gran tribulación? Versículo 15 al 25. No olviden que es la única vez que aparece descrita una tribulación como la gran tribulación. Del 26 al 28, la venida del Hijo del Hombre. Del 29 al 31, la resonancia cósmica. Es decir, esto tiene unas connotaciones que tienen que ver con el universo, ¿no? Las estrellas, el cielo, el sol, ¿no? Los astros. Esto siempre pasa, pero esto es un lenguaje, el lenguaje apocalíptico, ¿no? Es un lenguaje propio del Apocalipsis. A partir del 32 y hasta el 35, seguilo con tu Biblia, anda mirando la parábola de la higuera en la que Jesús enseña. Del 36 al 44, estar alertas para no ser sorprendidos. Yo creo que esta es la enseñanza clave para nosotros, para los discípulos. Es que se nos dan fechas, se nos dan precisiones, no. Pero con las cosas que se nos dicen, lo que quiere el Señor es que estemos alertas,
que a partir de estos signos que va él a enseñar, podemos no precisar las cosas con fechas y horarios, pero sí saber que estamos cerca, que hay una cierta inminencia. Y del 45 al 51 enseña la parábola del mayordomo que está allí presente. Discurso escatológico, la segunda venida, la parusía, evidentemente es un discurso profético. ¿Qué quiere decir esto? Es una profecía. ¿Cómo enseña Jesús las profecías? Las profecías tienen, por un lado, un hecho inminente, cercano, que está allí, que está por acontecer. Y ese hecho cercano, inminente, que está por acontecer, remite al mismo tiempo a otro lejano, que todavía no está cerca, pero del cual ese cercano enseña realidades. A esto Castellani le llama el tipo al cercano y el antitipo al que está lejano. Y esto es lo que va a ocurrir aquí, porque Jesús va a hablar de dos realidades y va a enseñar sobre las dos realidades, pero no las enseña de modo separado, que nosotros hubiéramos preferido eso, que nos dijera aquí estoy hablando de tal cosa y aquí estoy hablando de tal otra, sino que habla de ellas, habla de una y luego habla de otra y luego habla de las dos vinculadas, y esto evidentemente que nos genera a nosotros cierta dificultad. El discurso escatológico es llamado por muchos como un pequeño apocalipsis, ¿verdad? Es como una suerte de resumen del apocalipsis. Lo interesante es que este discurso profético de Cristo es el último de los discursos de Cristo antes de la venida, antes de la pasión, antes de los momentos dolorosos. Es como si esto fuera necesario para los discípulos, ¿verdad? Como si esto fuera importante que los discípulos lo conocieran. De manera que cuando hablamos de esta realidad, tenemos una serie de términos que son análogos, que se relacionan, que a veces expresan lo mismo pero tienen pequeñas variantes. Por ejemplo, la segunda venida, el retorno, la parusía, el fin de este siglo, el juicio final, son todas expresiones que remiten al mismo acontecimiento con pequeñas variantes. No debemos perder de vista que estas realidades, la segunda venida, el retorno, la parusía, el fin del siglo, el juicio final, son dogmas de fe. Están atestiguadas en la Sagrada Escritura y también están atestiguadas en nuestro credo. Nosotros, ¿verdad?, decimos en el credo que esperamos esa segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. De manera que no estamos hablando de una cosa etérea, sino que estamos hablando de algo que acontecerá. Cuando nosotros hablamos de estas realidades, la segunda venida del Señor, estamos hablando de cosas que están en el ámbito de lo eterno y nosotros estamos en el tiempo. Y tenemos la limitación del lenguaje. Cuando nosotros decimos el Señor regresará, uno podría preguntarse ¿de dónde? ¿A dónde se fue para tener que regresar? Es que se encuentra, diríamos, en otro planeta para el que no. De manera que la limitante del lenguaje es muy grande, pero tenemos que saber esa limitante, pero igual vamos a comprender, porque el Señor también utilizó las expresiones así. El Señor en realidad está invisible para nosotros. Su regreso, su retorno es una manifestación, es que se visibilice lo que ahora nosotros no podemos percibir. De manera que tenemos la dificultad del lenguaje, pero la asumimos y tratamos, comprendiéndola, de ir avanzando en las enseñanzas. Veamos entonces el comienzo. Dice, cuando salió Jesús del templo, estaba caminando con los discípulos, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarles las construcciones del templo. Mira, ¿no?, la solidez de este templo, mira, ¿verdad?, lo importante que es, lo sólido que se presenta. Y de hecho había una enseñanza que decía que hasta que no retornara el Mesías, el templo iba a permanecer allí en pie, hasta el retorno del Mesías, hasta la llegada del Mesías. Pero él les respondió, ven todo esto, yo les aseguro, no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Jesús enseña sobre el templo. El templo va a ser destruido. ¿Qué es esta, la destrucción del templo? Una profecía.
¿Cuándo se cumple esta profecía? En el año 70, cuando entran los romanos. ¿Qué es lo que hacen? Destruyen el templo. Es muy importante tener claro eso. Estando luego sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso y cuál será el signo de tu venida y del fin del siglo, sería correcto traducir. ¿Cuándo sucederá esto, la destrucción del templo? ¿Y cuándo será el signo de tu venida, de tu segunda venida y el fin del siglo? ¿Verdad? El fin de toda esta realidad. De manera que, ven, acá hay una doble pregunta. Una por el templo, que se va a hacer presente con esa destrucción del año 70. Ese es el tipo, es un suceso próximo, cercano. ¿Y cuál es el otro? El fin del siglo, que es un proceso lejano, que de alguna manera ve en la ruina de Jerusalén una expresión de este fin del siglo. Porque Cristo va a enseñar, y de hecho ahora lo veremos, que nunca sabremos el día ni la hora, eso no, porque él mismo dice que será repentino, como un relámpago, pero sí su proximidad, su inminencia. Por eso, la primera respuesta, fíjense cómo el Señor cómo responde a la primera pregunta. Dice comienzos de los dolores, en la parte que está allí en el versículo 4. Jesús les respondió: miren que no los engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y vinieron muchos que dijeron ser el Mesías, posteriores a Cristo. Dice: oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Vendrán guerras y rumores de guerras. Podríamos decir que en estos tiempos hay guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero todavía no es el fin, ¿verdad? Acontecerán estas cosas previamente, que irán preanunciando el fin, pero no son el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Fíjense en todas las señales que pone Cristo, ¿verdad? Hambre, terremotos, guerras y rumores de guerras. Y concluye estas señales diciendo: todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Dolores de alumbramiento. Ven, aquí la expresión es muy interesante. Son dolores, pero dolores de algo que conduce a una cosa buena. Aunque lo previo al fin tenga características dolorosas, el fin es el retorno de Cristo, es la vida eterna con Dios, es el fin de todas las injusticias, de todas las maldades, del fin de la muerte, del llanto, del dolor. De manera que alumbramiento en ese sentido, ¿verdad? Porque por estos dolores, por estas realidades, llegamos a una realidad que es gozosa. Y dice: entonces, esto es para los discípulos, los entregarán a la tortura y los matarán, serán odiados por las naciones a causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Seguirán a muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Aquí hay una señal muy clara. Hacia el fin la caridad se enfriará. Habrá persecuciones a la fe. Incluso miembros de la propia iglesia, de la propia comunidad, entregarán a otros, traicionarán y odiarán mutuamente. Habrá muchos que serán profetas falsos. En el Antiguo Testamento lo que distingue a un profeta verdadero de un profeta falso es que el falso lo que anuncia no se cumple. De manera que también dirán cosas en nombre de Cristo que no se cumplirán. Y crecerá cada vez más la iniquidad. La iniquidad es, como podríamos decir, lo peor, ¿no? La iniquidad es lo peor. Es la manifestación del mal con toda su voracidad. La caridad de muchos se enfriará.
todas estas persecuciones, todas estas adversidades, todas estas dificultades harán que muchos se entibien, se enfríen e incluso que abandonen la fe. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Pero el que persevere, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Una de las señales de la cercanía o de la inminencia del fin es que el Evangelio será predicado a todas las naciones. Hecho que prácticamente hoy podríamos decir está cumplido. Desconocemos si existe en China probablemente o en algún otro país de tipo musulmán que no se haya predicado el Evangelio, pero ciertamente que los medios de comunicación masivos, las redes sociales, la internet y todo eso han hecho que ese Evangelio que antes estaba más bien en los corazones y disposiciones de los misioneros, ahora tenga como un impacto, un impulso mucho mayor. De manera que esto podría ser así, ¿verdad? Es necesario perseverar, ¿por qué? Porque muchos, dice la caridad, se va a enfriar, y este será un fenómeno de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la pérdida de la fe. Se podría decir que si yo abandono la fe soy un apóstata. Es decir, siendo creyente, abandoné la fe. Cuando esto se aplica a un país y se dice, yo qué sé, cualquier país, imaginen el que ustedes quieran, Francia es apóstata, se puede aplicar porque habiendo sido un país creyente, cristiano, abandonó la fe, dio señales de abandono de la fe. Esto no se podría aplicar a un país como China, porque en realidad no es creyente China, es un grupo reducido de personas que viven en China que fueron creyentes. Pero ven, cerca del fin, el enfriamiento de la caridad traerá la apostasía. Y Castellani dice una frase impactante, como muchas de las cosas de Castellani. Dice él que invadirá a la iglesia la apostasía, o en realidad procederá de ella, o ella misma promoverá la apostasía. ¿Cómo lo hará? No tengo idea. Castellani era un gran sabio. Y así como el Señor nos da a conocer cosas y otras no, y yo puedo decir, es lo mejor para mí, porque el Señor sí que sabe lo que yo puedo recibir y no, debo decir que Castellani, que tenía en este sentido una gran inteligencia y que era un hombre de Dios que estudiaba muchísimo, cuando llega a esto, llega porque seguramente tiene una fuerte convicción de la realidad de esto. Lo cierto es que a veces estas cosas se perciben, a veces uno puede ver dentro de la iglesia una cierta promoción de este enfriamiento o de una valoración de todo lo que vive el hombre que no cree por una infravaloración de lo que vive el hombre que cree. Versículo 15, el tema de la tribulación, de la gran tribulación. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, no sé si tu Biblia dice eso, pero es una expresión que se utiliza para designar cuando los helenistas, los griegos, entraron en Israel y dominaron Jerusalén y dominaron a los judíos. Una de las cosas que hicieron fue introducir una estatua de Zeus en el templo. Y esto, en el período de los macabeos, trajo como consecuencia que los judíos fieles se dieron cuenta que ya no estaban enfrentando a un invasor que quería imponer sus leyes y que querían quedarse con una serie de riquezas a través de los impuestos, sino también a un invasor que traía una cultura con la que quería dominar, quería no solo dominarlos militarmente, sino también dominarlos culturalmente e imponerles su cultura. Y entonces nace allí eso que los macabeos representan, que es, bueno, hay que defender la fe y si hay que entregar la vida, hay que morir. Es decir, ya no solo se trata, bueno, tenemos que defender la fe, tenemos que salvar la fe, sino si es necesario ir al martirio, si hay que morir por la fe. De manera que ven, este agresor, que es realmente perverso, es designado por la Escritura con esta expresión, la abominación de la desolación, que dice el texto, aparecerá nuevamente hacia el fin. Cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a recoger las cosas a su casa.
El que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Hay de las que están encinta o criando en aquellos días. Este versículo es un versículo que se aplicó a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. ¿Qué aconteció allí? Aconteció que Vespasiano hizo un cerco, pero era un cerco que permitía a los habitantes de Jerusalén entrar y salir. Pero cuando Vespasiano es llamado a Roma, entonces viene su hijo Tito y hace un cerco cerrado, es decir, aísla el templo y a Jerusalén, la ciudad amurallada, y entonces la gente va muriendo de hambre, y luego que está totalmente debilitada, entran y allí destruyen y saquean todo. Bueno, los cristianos que habían escuchado esta enseñanza de Jesús, fíjense ustedes y presten atención, ustedes no van a escuchar que se cuenta cómo vivieron los cristianos la destrucción de Jerusalén. Porque en realidad, a partir de este acontecimiento, prácticamente la comunidad cristiana, en su mayoría, puede haber algún caso aislado, se fueron a Pela, se fueron a las montañas y se escaparon de esta terrible ruina, de la destrucción de los romanos que se realizó en la ciudad de Jerusalén. Se fueron cumpliendo así lo que había dicho el Señor, ¿verdad? Huyan a los montes, el que esté en los terrados no baje a recoger las cosas. De manera que esta profecía se cumple en el año 70, ¿ven? Es una profecía que está hablando de qué cosa, de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero es una profecía que al mismo tiempo anuncia lo que vendrá al fin. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni un día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, una gran tribulación. Quiere decir que es un momento de persecución y sufrimiento como no lo hubo. Eso será la gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si en aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos, se abreviarán los días. Aquí hay algo que tiene que llenarte de gozo, que es que lo que va a acontecer en esos días, que será tremendo, será abreviado por la intervención de Cristo, que regresará por la intervención de Cristo, en atención a ti que crees. Dice que eso será abreviado en atención a los que creen, a los elegidos. Porque dice, entonces si alguno dice, mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Dice que lo que harán estos falsos cristos, que son grandes signos y prodigios, capaces de engañar si fuera posible. Quiere decir que no es posible. Esta es otra cosa que te tiene que llenar de paz. No es posible, si fuera posible, pero no es posible. Mirad que os lo he predicho. Jesús dice, cuidado que ya les he advertido sobre esto. Versículo 26, la venida del Hijo del Hombre. Así que si os dicen, está en el desierto, no salgáis, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Para los no creyentes, la venida del Cristo será de sorpresa absoluta, pero no para los creyentes. Está claro y se ve en todo este capítulo 24 que el día y la hora no nos corresponde saberlo. No podríamos llevar el peso de conocer el día y la hora. No podríamos. Por eso el Señor nos ha liberado, por el amor que nos tiene, de conocer ese tipo de cosas. Pero Él mismo declara que esto lo conoce el Padre y que en su sabiduría el Padre no ha querido revelárnoslo. Por lo tanto, sí, por estas señales podemos conocer la proximidad. O como bien dice Castellani, en la medida en que vayamos acercándonos al fin, las cosas se aclararán cada vez más. Y dice Castellani, pero esto ocurre porque nosotros somos más inteligentes que los anteriores. Dice él, no, es que en realidad nosotros hoy estamos sobre los hombros de 20 siglos. De manera que lo que ya durante 20 siglos los cristianos vieron y rezaron
y fueron discerniendo, y fueron meditando, y fueron dando a conocer. Entonces ese material a nosotros nos ha ido instruyendo, y al mismo tiempo los acontecimientos que ya vemos nosotros mismos podemos juzgarlos más claramente que aquellos que sencillamente los anunciaban como proféticos. Por eso dice Castellani, hacia el fin las cosas se van a aclarar más. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y la fuerza de los cielos serán sacudidas. Estas conmociones cósmicas intervienen siempre cuando hay una manifestación de Dios. Así pasa con el Sinaí. En verdad hay una conmoción cósmica. ¿Por qué? Porque nada va a quedar fuera de un acontecimiento de esta magnitud. Pero es que se va a caer esto, va a caer... No, es un modo de hablar que tiene el lenguaje apocalíptico, manifestando que todo se conmoverá, todas las realidades, incluso esas realidades que nos parecen inconmovibles. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, aparecerá el Señor. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. La imagen de Daniel 7:14, el Hijo del Hombre. ¿Cómo venía sobre las nubes del cielo? Como juez, con gran poder y gloria. Quiere decir que el Mesías que vino, el buen pastor, que no tenía apariencia, digamos, de Dios, sino de hombre, y al mismo tiempo una vida sencilla y oculta, ahora viene como Señor. La segunda venida de Cristo no viene el siervo sufriente de Yahvé que ya vino y vivió su modo de Mesías de esa manera, sino ahora viene el Rey que es Señor. Y por eso los que incluso lo rechazaron lo van a ver. Pero dice el texto, se van a golpear el pecho al ver al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Un capítulo muy lindo, muy importante, muy importante. Estamos llenos de preguntas. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo? Porque dijo un fulano que tal cosa, que hay una persona que tuvo una visión y que le dijeron tal otra. Aquí está lo que tenemos que saber. El día y la hora, no. Porque el Señor no quiere que lo sepamos, porque el Padre es el que tiene el día y la hora reservado. Pero hay señales, signos que aparecen entre nosotros que el Señor sí quiere que lo sepamos leer. Pero para conocer el día y la hora, no. Para que sepamos que estamos cerca, que es inminente. Pero ¿y cuánto puede ser esa cercanía o esa inminencia? No lo sabemos, pero capaz que 100 años. Versículo 32 y siguientes sobre la parábola de la higuera. De la higuera aprended esta parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hay señales, ¿no?, que anuncian la prontitud, esto que venimos diciendo. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué generación es la que no va a pasar hasta que suceda qué cosa? Hasta la destrucción de Jerusalén. Por eso los dos acontecimientos se mezclan. Y a veces uno termina diciendo, pero acá Cristo se equivocó, porque Cristo está hablando de su segunda venida y entonces no ocurrió. No. Cristo aquí habla de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo por Tito, por el hijo de Vespasiano, que al venir hizo un cerco cerrado y destruyó cuando pudo entrar la ciudad y también el templo. Versículos 36 y siguiente, y con esto terminamos. Dejamos la parábola del mayordomo para ustedes. Mas en aquel día y hora nadie sabe nada. De aquel día y hora, nadie. Esto es Jesucristo. Esto es el Señor. Pero nosotros podemos vivir con confianza de que Él entendió que era lo mejor para nosotros. Y que el Padre entiende que esto es lo mejor. Que no sepamos el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Que nos pide confianza. Nos pide obediencia.
como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días que precedieron al diluvio comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿No? Será una realidad imprevista, repentina, como el ejemplo que pone Jesús del relámpago en el cielo, ¿verdad? Una cosa repentina, de sorpresa para los que no creen en Cristo, no para nosotros. Entonces, si estarán dos en un campo, uno es tomado y el otro dejado, dos mujeres moliendo, un molino, una es tomada y otra dejado. Y entonces viene la enseñanza para los discípulos. Velad, pues, ¿qué es velad? A veces uno busca traducir velad. ¿Cómo se traduciría velad? Viví como cristiano. ¿Cuál es la mejor forma de velar? Vivir cristianamente. En las cosas de todos los días. En ir enfrentando los pecados que tenés o las inclinaciones al mal que tenés para tratar de que no sigan haciendo daño a ti y haciéndole daño a los demás. Eso es velar. Velar es adorar al Señor, porque tú reconoces que eres criatura y Él es creador. Y al mismo tiempo Él es tu Redentor y tu Señor. Y por lo tanto lo adoras, lo recibes en la Eucaristía, escuchas su palabra, te alimentas con la palabra del Señor y al mismo tiempo con su cuerpo y con su sangre. Eso es velar. Velar es vivir cristianamente. La vida cristiana es la que mejor te prepara para velar. Pues porque no sabéis qué día vuestro Señor vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadasen la casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Ya ha puesto el ejemplo para mostrar esa repentinidad de Noé, ¿verdad? La gente vivía como si no fuera a ocurrir nada, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, hoy cada uno está viendo cómo asegura su vida, ¿no? Con la plata en el banco, arreglando su casa, tratando de poner todo en un nuevo emprendimiento de trabajo, tomando la decisión de casarse. Ahora no se casa la gente, pero bueno, buscando una persona para unirse a ella. Es decir, como si nada fuera a ocurrir mañana. De la misma manera, tan imprevistamente, así vendrá el Señor. Y pone un ejemplo para afirmar lo imprevisto, no lo desconocido, porque a veces la imagen del ladrón puede dejarnos a nosotros pensando si es un ladrón, viene a hacernos daño o es alguien desconocido. No, el que viene es el que deja las 99 ovejas para buscar una. El que viene es el que te amó tanto que murió por ti en la cruz. El que viene es el que ha enseñado el sermón del monte para vivir en esta tierra. El que viene es el que va a buscar a la oveja perdida y la carga sobre los hombros. De manera que aquel que viene es ese amor con el que tú soñaste toda la vida encontrarte. Capítulo 24. El discurso escatológico, el fin, las cosas del fin, lo que debemos saber, lo que debemos especialmente considerar, estar preparados. Pero queremos saber el día y la hora, no nos toca a nosotros. Pero ¿qué es lo que entonces podemos saber? Mediante estos señales, reconocer una cierta inminencia. Guerras y rumores de guerra, hambre, apostasía, todas esas cosas. El Evangelio es predicado en todo el mundo. Ven todas estas señales. Estas cosas se van dando, quiere decir que estamos cerca. Por lo pronto más cerca que al comienzo. Y podremos ver más claramente algunas cosas, si el Señor lo quiere, las reconoceremos. Ojalá sea así. Si no, viviremos en la fe de la Iglesia la confianza de saber que el que viene es nuestro Maestro y nuestro Señor. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Una joyita. ¿Querés profundizar? Buscá en el canal de YouTube. Buscá en el canal de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube, que tenemos 2.000 suscriptores. Pero si no estás suscrito, suscríbete, que te van avisando de las cosas que pasan. Y allí vas a ver que tenés un curso que se llama Cristo vuelve o no vuelve, en el que se tratan estas temáticas. Y uno de esos capítulos, que creo que es el tercero o el cuarto, son 4, trata este capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el cardenal Newman ha dedicado en un libro que se llama 4 sermones sobre el anticristo, ha dedicado especialmente uno de esos sermones a comprender y a
a tratar de introducirnos más en el misterio de la gran tribulación. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos cuidas y hoy podemos nosotros, en medio de este mundo que está detrás de tantas cosas, tener abierta tu palabra, que se abra así nuestro corazón para recibirla. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.